Nos habíamos quedado eh, nos habíamos quedado la semana pasada sobre lo que era hipotiroidismo. A grandes rasgos hablamos sobre lo que es la implicación de la mortalidad, el diagnóstico temprano en pediatría y la problemática de la deficiencia de yodo, pues, ¿no? Habíamos mencionado que el diagnóstico realmente lo determinan los análisis. La clínica realmente es muy inespecífica, son síntomas generales, entonces mientras no tengamos un resultado hormonal, no podemos definir un diagnóstico, ¿no? Ya habíamos mencionado que según esta gráfica, como ustedes ya saben muy bien, definimos el diagnóstico en el caso de hipotiroidismo y el nivel, ¿no? Te hablábamos de que con la TSH, que es la hormona trófica hipofisaria, está alta y la hormona periférica, la T4 en el caso libre, está baja. Ese es un hipotiroidismo primario, pues, ¿no? Un patrón primario. Por otro lado, si es que la TSH más bien estaba normal, inclusive un poco baja, o a veces un poco normal alta, y la T4 libre, que es la periférica, está baja, posiblemente sea un secundario, ¿no? Entonces, eso sí lo que hay que a veces definir bien, porque si estamos ante un secundario hay que evaluar el resto de hormonas hipofisarias, ¿no? Eso es lo importante de cuando digamos, piensa que es un secundario, ¿no? Cuando es un primario, obviamente que el tratamiento es básicamente del hipotiroidismo, ¿no? También hemos mencionado que hay algoritmos, eh, mira aquí, si me puntero, ya. Eh, este algoritmo, si hablamos de hipotiroidismo, tenemos la TSH, que si está alta, y la T4 libre está baja, bueno, hablamos de un hipotiroidismo primario, ¿cierto? El tratamiento es por kilo de peso y dependía mucho de la edad, pero en la práctica casi siempre usamos según la dosis de la presentación de la tableta, ¿no? La dosis mínima es 25 microgramos y hay fraccionamientos de 50, 75, 100, 125, 150 hasta 200 inclusive, con dosis intermedias de 88, 112 que tienen unas presentaciones. Eh, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando es una paciente o un paciente adulto joven sin ninguna comorbilidad, podemos empezar con dosis un poco más altas, de repente entre 50 a 100 microgramos por día. Y si hablábamos de personas frágiles o de edad o niños, la dosis suele ser menor, la dosis mínima es 25, como dice acá, pues la presentación más baja que tenemos en las tabletas. Em, pero si ya hablamos, digamos, de una TSH, digamos, que está normal o incluso baja, ¿no? Con las hormonas periféricas bajas, ya hablamos de pensar en un hipotiroidismo secundario, ¿no? En forma práctica, ¿no? Si usted tiene una prueba diagnóstica, digamos, hablando de la TSH y la T4 libre, y sabiendo que lo más frecuente es la primaria, el nivel primario, entonces, si ustedes ven, lo primero que tienen que ver es que si cumple patrón primario, ¿no? En el caso de hipotiroidismo, ¿no? TSH elevada, muy elevada, T4 libre muy baja. Entonces, es un patrón primario y vemos antecedentes e indagamos sobre la etiología, pues, ¿no? Puede ser quirúrgico, autoinmune, yodo, ¿no? En caso de congénitas, bueno, ya hay patologías ya de ese nivel, ¿no? Como ya hemos estado viendo. Este, pero si ya hablamos de, digamos, un patrón secundario, o sea que no cumple el patrón primario, pensemos que es un nivel, digamos, diferente y de menor frecuencia, ¿no? ¿Ya? La dosis pediátrica, ya lo habíamos mencionado, que es importante en este periodo ver la parte psicomotora cómo va, porque el desarrollo neurológico y también antropométrico se va a alterar. Habíamos mencionado que este patrón usualmente se ve en los problemas hormonales, cuando la talla es la que cae en forma más significativa que el carril del peso, ¿no? ¿Eh? Y que cuando se detecta temprano se suele, digamos, mantener el carril de la talla y el peso. Y este es un ejemplo que no se debe hacer, ¿no? Un paciente operado de un tumor de línea media en el cuello, que resultó ser una tiroides ectópica, que no se le dio tratamiento adecuado para el hipotiroidismo postquirúrgico y resulta que hay una caída del carril de crecimiento en una forma importante de los 7 años hasta los casi, perdón, es de los 4 años hasta casi los 8 años, ¿no? Si bien se compromete también la talla,
y ven cómo el peso se mantiene, la parte psiconeurológica es la que realmente es la que también se compromete. Entonces, recuperamos bien la talla, el crecimiento, se mantiene el peso, pero de repente ya en cuestión de desarrollo neuropsicológico sí va a haber problemas, pues, ¿no? Ustedes ven acá en la tabla ese patrón primario, TSH muy elevada, T4 libre muy baja. Hay que comentar aquí que los síntomas van en función de la T4, las hormonas periféricas, las efectoras, ¿no? T4, T3, ¿no? Si estas están muy bajas, correlacionan mejor con los síntomas. Siendo aún generales, correlacionan muy bien y se esperaría que con el tratamiento los síntomas mejoren, ¿no? En el caso de niños, que mejore el carril de crecimiento, ¿no? Y su desarrollo psiconeurológico, digamos, ¿no? ¿Sí? Si es que se trata temprano, ¿no? En cambio, tener solamente TSH elevada y la T4 está total y la IBRE están normales, ¿no? O poco normal a bajas inclusive, realmente no se traduce en sintomatología, porque la que, digamos, determina las molestias es las hormonas periféricas, ¿no? Eh, los controles ya que hablamos de pediatría, ¿cómo son? Este, en los niños, sobre todo con hipotiroidismo congénito, muchos de ellos pueden ser transitorios, entonces se hace una prueba de suspensión terapéutica a partir de los 2 años, pero antes eran 5 años, ahora ponen 2 años. Se suspende unas 3 semanas la levotiroxina y se vuelve a repetir la TSH y la T4, ¿no? Si estas se mantienen normales, son transitorios, si se altera, ya sería un permanente, pero si tenemos ya una causa determinada, definida, como lo que dice acá abajo, tiroides ectópica, hipoplasia, digamos, o aplasia tiroidea, ahí se mantiene el tratamiento porque ya sabemos la causa, ¿no? En adultos, igual, hemos mencionado, depende de la edad, de algunas comorbilidades para ver la dosis, usamos muy bajo cuando hay comorbilidades, es paciente frágil, usamos una dosis estándar que es de 50, digamos, microgramos, aumentamos rápidamente por mes, unos 25 microgramos por mes, y vamos viendo cómo van cambiando los valores hormonales y también cómo van los síntomas, ¿no? Muchos de ellos desaparecen, otros no desaparecen porque no serían por el hipotiroidismo, ¿no? Y recordar esto que dice aquí arriba, levotiroxina, tratamiento de elección sobre la T3, que también hay formas, digamos que en tabletas, y que la vida media de la levotiroxina es 7 días. A diferencia de la T3, que es cada 8 horas, ¿no? En promedio. Entonces, la levotiroxina se da diario y en cambio la T3 hay que darlo cada 8 horas. Pues la vía media rápidamente se consume, digamos, el medicamento. Y como la T3, digamos, el cuerpo lo va a demandar según, digamos, sus necesidades, preferible dar la levotiroxina, que es la prohormona, digamos, para producir la T3, pues, ¿no? Y siempre recordar que se administra siempre en la mañana con agua media hora antes del desayuno porque no se absorbe con los alimentos. Siempre eso recalcar a los pacientes cuando ustedes inician el tratamiento y cada vez que reevalúen, si ustedes ven que está con un tratamiento, una dosis ya mucho tiempo y se altera el análisis, mencionar si preguntarnos, ¿lo está tomando adecuadamente? ¿No? Como debe ser, ¿no? Si es así, bueno, se asume que está progresando la enfermedad y se sube la dosis. Eh, Aquí están las dosis que ya se han recomendado. Recuerden que el marcador para ver la dosis en el primario siempre va a ser la TSH. Y en el secundario va a ser la T4 libre, pues, ¿no? Ya. A ver, vamos viendo algunos casos para que tengan una idea como la complejidad que tiene a veces la presentación, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente lactante de 2 meses con convulsiones refractarias de tratamiento para epilepsia, ¿no? Y se le hace un descarte de algunas etiologías, entre ellas metabólicas, y aquí usted ve, por ejemplo, glucosa normal y polisemias que pueden causar convulsiones normal, ¿no? Vemos aquí el calcio iónico que ya está bajo, el calcio sérico está bajo y el fósforo está elevado, ¿no? Aquí hay una relación inversa entre el calcio y el fósforo, ¿no? Si el nivel de calcio en sangre está bajo, el fósforo suele aumentar y viceversa, ¿no? ¿Sí? Si el calcio está muy elevado en sangre, el fósforo suele bajar. Entonces, viendo el resultado, una hipocalcemia,
más o menos moderada, severa, este, lo que tenemos que pensar es qué hormona controla pues el calcio, y sabemos que es la parahormona. Entonces, si estamos con calcio bajo, hablamos que esa parahormona no funciona, ¿no? No ejerce su efecto biológico, entonces es síndrome de hipofunción. Por lo tanto, tendríamos que encontrar si es un problema primario y la glándula paratiroidea está alterada, deberíamos encontrar la parahormona baja, ya que ustedes ven que está elevada. Entonces, en este caso, no es un hipoparatiroidismo, hablamos de un pseudo hipoparatiroidismo. Y es una causa rara de hipoparatiroidismo, de hipocalcemia, que se debe por una mutación básicamente en la proteína G, digamos, del segundo mensajero de la paratormona. Recuerden que paratormona es una hormona que tiene un receptor de membrana y su segundo mensajero es la proteína G. Que justamente la proteína G, la subunidad alfa, es la que está mutada y no ejerce el efecto de transducción. Por lo tanto, va a haber hipocalcemia. Entonces, eso lo detecta, digamos, la... Perdón un ratito. Ya, chicos, entonces, como no hay el efecto del segundo mensajero, simplemente no hay producción de, digamos, no hay, digamos, no responde, la paratormona por esa mutación. Por lo tanto, va a haber, digamos, hipocalcemia, ¿no? Una causa rara, pero aquí para que vean que existen esos casos. Este es otro caso que también es raro. Es un niño de 4 años que viene con antecedente que está en terapia de lenguaje. Y siempre como un descarte, causas, digamos, de alteración neuropsicológica, pedimos una prueba de tiroidea y aquí sale TSH, que está por encima del rango, el rango es de 0,4 a 4, y la T4 libre que está en rango normal, que es de 0,9 a 9, a 1,9. Entonces, este es un hipotiroidismo que podría ser interpretado como, digamos, subclínico, si fuera primario, o probable secundario también. No se puede descartar porque la T4 libre está en rango normal, solamente la TSH es la que está un poco elevada. O sea, en otras palabras, la glándula tiroidea requiere más mensaje, más del TSH para actuar mejor, pues, ¿no? Para producir una tiroidea, ¿no? Como una no es ninguna, se vuelve a repetir el mismos análisis y se ve que se repite el patrón e incluso se ve que la TSH sigue aumentando, ¿no? Si el peso y la talla de la niña y el diagnóstico se considera un hipotiroidismo primario. Entonces, en este caso hay varias causas y lo que se hizo acá es realizar una gamografía tiroidea que tiene, digamos, aquí lo que se trata de verificar es la parte estructural y funcional de la glándula. Primero que se vea la silueta de la glándula y segundo que capte digamos, lo que debe captar, que en este caso es el yodo, ¿no? En este caso como yodo reactivo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Es una niña con hipotiroidismo subclínico, la cual se le hace una gamografía y se ve que la glándula está, la silueta está normal, o sea, la morfología de la glándula es normal, y se ve que la captación también es más o menos adecuada. Entonces, hay algunos casos donde, digamos, ustedes lo saben por morfofisiología, que toda esta maquinaria de síntesis de hormona tiroidea, digamos, la finalidad es que el yodo, digamos, entre por la circulación hacia el tirocito y ésta se oxide y se organifique, o sea que ya se incorpore, digamos, a la tiroglobulina para la producción de hormona tiroidea. Entonces, ese recorrido hay una serie de proteínas involucradas. Entonces, ¿qué pasa si alguna de estas proteínas falla? No se organifica el yodo. Por lo tanto, si es que ingresó en un momento ese yodo, puede ser que más adelante también se escape porque no se organifica. Entonces, para probar eso se hace una prueba de test de perclorato, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Donde se ve acá la captación pre
administración de perclorato y pos. ¿Y qué se ve acá? Se ve pues una pérdida en la captación, digamos, de yodo tras el perclorato. Lo que hace el perclorato es que ya inhibe la captación de yodo por el tirocito. Entonces lo que ingresó debería quedarse e incorporarse en la tirolubina. O sea, se debería organificar. Como hay un problema de organificación, simplemente se escapa el yodo y se pierde captación. Entonces esa prueba en este caso fue positiva. Eso se llama una dishormonogénesis, que es una causa de hipotiroidismo, digamos, también primario, ¿no? Son causas raras. Estas dos que he mencionado son causas raras, ¿no? Este es mucho más raro todavía. Es, digamos, ya hablando del transportador de hormona tiroidea. Se pensaba antes que como la hormona tiroidea tiene un receptor nuclear, bueno, era el liposoluble, pasaba a la membrana de forma libre y ejercía su efecto a nivel nuclear con su receptor. Pero se ha visto que esto no es tanto así, más bien que la hormona tiroidea requiere un canal de transportador que es aniónico, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Este es lo que están viendo acá, es justamente esa gráfica. Se ve que de la circulación periférica, de la barrera hematoencefálica, hay un transportador que se llama el OATP, no sé cómo dice acá, ¿no? Y que abajo está el nombre completo, ¿no? En inglés, que transporta la T4 al astrocito. Y en el astrocito es donde el T4 se convierte por una desiodinasa que la activa la T3. Y esta T3 a su vez, así activa, la hormona activa, es transportada nuevamente por otra proteína que es la MCT8, que es la que se expresa en las neuronas y es ahí donde y ejerce el efecto, digamos, nuclear de la hormona tiroidea. Esto ocurre que algunos síndromes raros tienen mutaciones de estas proteínas, por lo tanto, no ingresa la T3 a la neurona, ¿no? Y ocurre como un hipotiroidismo central, neurológico, ¿no? Y eso también ocurre en las zonas donde se produce TRH. Entonces también TRH interpreta que como no hay T3, porque no se transporta hacia estas neuronas, hay poca hormona tiroidea y comienza a producir más TSH, mandando más mensaje a la glándula tiroides para que produzca más hormona. Y es lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces estos casos tienen un patrón raro. Es un hipotiroidismo central neurológico con un hipertiroidismo periférico. Y este es un caso raro, ¿no? Digamos que este es uno de los casos probables de ese tipo de patologías, ¿no? Hablamos de un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, niño con epilepsia que se vio a los 15 años, con un trastorno ya orgánico, digamos, psiquiátrico, tiene digamos, malformaciones o hipotrofia a nivel cortical cerebral, un retardo mental importante, y vean el patrón hormonal. TSH elevada porque es más de 4 y T4 libre también elevado, como si fuera un hipertiroidismo, pero de origen central, pues, ¿no? Porque la TSH está elevada y estimula la glándula y produce más hormona tiroidea. Y eso se repite varias veces porque hay que corroborar, ¿no? Y se repite lo mismo, una TSH elevada con las hormonas libres elevadas, ¿no? Este tipo de patrón no es primario, sería un patrón de hipertiroidismo secundario. Dentro de ellas estaría este tipo de mutaciones que es bastante rara, pero para que vean que a veces hay esas disociaciones, ¿no? Este caso es un paciente que tiene hipotiroidismo central, tiene un retraso psicomotor importante, ¿no? Pero a nivel periférico se comporta como un hipertiroidismo, ¿no? Son cosas raras que solamente para un poquito de pruebas de concepto, nada más como vino en la clínica. El hiposecundario, ustedes saben muy bien, simplemente va a haber un problema a nivel hipofisario o puede ser hipotalámico. Entonces va a encontrar T4 libre, T3 libre bajas y las hormonas tróficas bajas, y es ya claramente hipotiroidismo secundario, o puede ser en rango normal o incluso un poquito más alto, ¿ya? Como si fuera un hiposecundario, pero con las hormonas periféricas muy, muy bajas realmente, ¿ya? Entonces, este es un caso de un niño de 15 años, adolescente, que viene por sobrepeso y retraso puberal, ¿ya? Aparentemente con un peso al nacer normal, viene, digamos, la consulta y se ve un niño con obesidad y con un estadio puberal disminuido, pues, ¿no? No había vello pubiano, el volumen testicular era menos de 3 milímetros. Y ese es más o menos el peso y la talla original. Está ahí en rango normal y
un gran sobrepeso, porque el carril de peso estaba pues en el percentil 97. Porque pedimos acá, pedimos usualmente por el sobrepeso, dentro de ellos una tiroidea y vemos acá, TSH normal, T4 libre muy baja. O sea, hablamos aquí, T4 libre inapropiadamente baja parece la TSH normal. Por lo contrario, TSH inapropiadamente normal parece para T4 libre bajo. Como no cumple para el patrón primario, pensemos que es un problema ya secundario. Y su edad ósea que estaba, digamos, un poco retrasada, ¿no? Él tiene 15 años de edad cronológica y su edad ósea estaba en 11 años y medio. Era más de 2 años de edad ósea retrasada, ¿no? De sus placas que nosotros lo solemos leer cuando hacemos endocrino pediátrica para ver la edad ósea. Y vean que este niño después se pierde y viene una consulta posterior de casi un año y medio y vemos que su velocidad de crecimiento sigue cayendo, ¿no? En este caso, de un carril 10 a un carril 3. Sigue cayendo la velocidad de crecimiento, ¿no? Y tampoco hay desarrollo puberal, ¿no? Entonces, se pide otro tipo de hormonas. La IGF-1 para su edad está un poco baja, ¿no? Vean que la T4 libre y la TSH guardan el mismo patrón, inapropiado. T4 libre muy baja para esa TSH normal. Las gonadotropinas estaban en rango, digamos, normal, pero sin desarrollo puberal, ¿no? Prolactina normal y cortisol normal, ¿ya? Entonces, con esto, digamos, por lo menos tenemos que ver, ¿no? O sea, tiene un retraso puberal. Posiblemente el eje gonadal está afectado. Tenemos también el eje tiroideo que está afectado. Y también una deficiencia de IGF-1. Entonces, tenemos tres líneas hormonales hipofisales alteradas. Entonces, asumimos que el problema es central, ¿no? O secundario. Y este es lo que se ve acá en su resonancia, que se ve como un adenoma hipofisario descrito, ¿ya? Inclusive con contraste se ve que esa hipófisis no capta contraste, como si fuera una hipófisis, digamos, isquémico necrosada. Entonces, con estos resultados se atribuye ese patrón, digamos, de tiroides a un hipotiroidismo secundario por un hipopituitarismo parcial en este caso. Entonces, inicia levotiroxina, ¿no? Como no tiene problema de cortisol, simplemente sigue con la levotiroxina y se le inicia también hormona de crecimiento y también testosterona, ¿ya? Pues vean acá como en este caso en la gráfica derecha vemos cómo hay tras esa caída de velocidad de crecimiento, de la curva de crecimiento, hay una aceleración importante tras agregar el tratamiento con levotiroxina, con hormona de crecimiento y con testosterona, ¿no? ¿Sí? Y esta es la imagen de control de la hipófisis que se ve pues que es una hipófisis bastante oscura en T2 con zonas inclusive quísticas, como si hubiera necrosado la glándula, ¿no? ¿Ya? Entonces, se trata de un hipotiroidismo secundario por una cosa hipofisal, ¿no? Y aquí tenemos el caso de esta también lo vimos la vez pasada, es una mujer de 77 años, que fue tratada como un hipotiroidismo primario y que justamente llega como si fuera un exceso de dosis de levotiroxina, por la paciente pues, se refería a astenia, nerviosismo, estaba adelgazada y la presión estaba un poquito normal baja. En los análisis se veía pues un patrón de posiblemente como un hipertiroidismo subclínico, ¿no? Porque estaba tomando levotiroxina y había hipoglucemia, ¿no? Y aquí hay que ver, digamos, en cuanto a síndromes, ante qué estamos, ¿no? Estamos en un síndrome asténico, ¿sí? Un síndrome constitucional porque perdí de peso, y esta paciente, eh, al examen físico, eh, había perdido vello pubiano. Entonces eso me indicaría que de repente tiene un hipoadrenalismo, entonces hablamos ya de ver también el eje adrenal. Que cuando vemos que hay varias cosas que se van conjugando, digamos, y no explica mucho que sea primario, tenemos que evaluar que sea otra causa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, se pide ya el eje gonadal, se ve que la FSH está inapropiadamente normal para esta edad que es de menopausia, debe estar más alto, pues, ¿no? Pero hablamos acá de que hay una alteración ya gonadal, ¿no? Si interpretamos que la de hidropianostenal sulfato, que es una marcador de fuente adrenal, vemos que también está baja. Incluso ven que el cortisol como hormona periférica también está baja. Ya tenemos varias alteraciones, ¿no? Una parte, el eje gonadal,
el eje adrenal. Pues si tenemos ya dos ejes alterados, podemos también asumir que este problema de tiroideo también es secundario. Entonces, en este caso estamos ante una paciente mujer menopáusica, tratada como hipotiroidismo que en el tiempo hace astenia, ¿no? Y se corrobora pues que no era un hipotiroidismo primario, sino era más bien un hipotiroidismo secundario, una patología hipofisaria, un hipopituitarismo, ¿no? De caso, la causa más probable sería pues un síndrome de Sheehan, porque era una paciente gran multípara con partos domiciliarios, ¿no? Así es como se presentan los tipos secundarios. Ven que no es tan fácil de a veces el diagnóstico, ¿no? Muy bien. Si vamos ya a otro espectro de enfermedad que es el hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico se define desde el punto de vista hormonal, o sea, valores de TSH fuera de rango elevados, ¿ya? Con T4 hormonas periféricas normales. Esa es la definición bioquímica, ¿no? Por lo tanto, si la T4 y la T3 están normales, es difícil que haya síntomas en estos pacientes que se puedan atribuir al hipotiroidismo. Pero, digamos, hay que considerar que este hipotiroidismo subclínico podría ser eh, parte de un espectro inicial de un hipotiroidismo que va a evolucionar, y eso no se puede saber. Entonces, lo que se hace son controles, básicamente, ¿no? Algunos progresarán y se confirma que es un hipotiroidismo primario, y otros posiblemente queden igual como subclínicos, ¿no? Entonces, aquí el asunto es definir si vamos a dar tratamiento o no a este hipotiroidismo subclínico, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependerá eso? Asumiendo que es un hipotiroidismo subclínico y que es primario, ¿ya? Una pregunta, ¿me escuchan bien? Porque están haciendo ruidos. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, claro, ya, ok, listo. Entonces, este es el rango de TSH. Lo que está en celeste es el rango de laboratorio, ¿ya? 0,4 a 4, ¿ya? Es el rango de laboratorio. A ese rango de laboratorio se ha puesto acá un rango de 1 a 2, que es el rango poblacional en aquellos pacientes que no tienen antecedentes personales ni familiares de enfermedad tiroidea. Es como si fuera una campana de Gauss que llevo así, ¿eh? Más o menos así, y que la mediana es esta de acá, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Algunos estarán más pegados al 0,4, otros más pegados al 4, y la gran mayoría estarán en 1,2. Esa es la idea, digamos, de ese rango de 1,2. Ahora, por fuera de esos rangos, por debajo y por encima de esos rangos, digamos, hay un valor que sí me puede sugerir que esta alteración va a progresar clínicamente. Si hablamos de hipotiroidismo, el rango es de 10 para arriba. De 10 para arriba, de TSH, con hormonas periféricas normales, podemos asumir que posiblemente el hipotiroidismo vaya a progresar clínicamente. Entonces podríamos pensar que ahí sí, por consenso inclusive, dar tratamiento con hormona tiroidea, pero con dosis baja porque no es una alteración tan severa, pues, ¿no? ¿Sí? De igual manera, para el rango bajo, una TSH menos de 0,1 con hormonas periféricas normales, asumimos que es un hipertiroidismo subclínico. De igual manera, con un valor de menos de 0,1, podemos asumir que ese hipertiroidismo subclínico en el tiempo puede volverse clínico, ¿sí? Entonces, posiblemente ahí tengamos que empezar ya un tratamiento o un control más seguido, más frecuente, pues, ¿no? ¿Ya? Y ve aquí zonas que son ya, las llamamos las grises, ¿no? Que son, aquí están en morado, ¿no? Que está entre 4 y 10 de TSH para el hipotiroidismo subclínico y de 0,4 a 0,1 para el hipertiroidismo subclínico. Esas zonas, digamos, son las zonas subclínicas que llamamos, ¿no? Hipersubclínico, ponemos por acá, una categoría, pero es de 0,4 a 0,1, y el hiposubclínico, categoría 4 a 10. Entonces, desde el punto de vista clínico, tratamiento, ponemos TSH más de 10 para el hipotiroidismo subclínico. Y para el hipersubclínico, menos 0,1, también hay que considerar tratamiento. En los rangos subclínicos realmente es controversial el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, este es un algoritmo antiguo donde se veía pues un hiposubclínico
un TSH menos de 10, pero más de 4. ¿Sí? Entonces, acá lo que se daba más valor era a la presencia de eventos cardiovasculares, que eran clínicos o subclínicos. ¿Ya? Entonces, digamos que si era positivo, estos marcadores cardiovasculares, asumiendo que el hipotiroidismo tiene, pues, puede producir difusión diastólica, dislipidemia, ¿no? Pero valores que no son clínicamente relevantes. Entonces se considera ahí tratamiento, considerar tratamiento, no recomendar, considerar tratamiento en unos casos, ¿no? Ahora, si estos no estaban presentes, digamos, se veía ya clínicamente, si es que había síntomas, pero como le digo, valores de hormonas tiroideas periféricas normales, es poco probable que dé síntomas, ¿no? Que haya bocio, también era una, digamos, eh, dato clínico para considerar tratamiento en un hiposubclínico con TSH menos de 10, que esté con anticuerpos antitiroideos positivos también, digamos que es una posibilidad. O que en la ecografía haya también un patrón de tiroiditis que también se puede definir, ¿no? Esas son las condiciones que, en el caso de un hipo subclínico, uno podría considerar tratamiento, ¿no? Que haya síntomas, pero como le digo, eso es bien controversial, que haya un bocio o que haya signos de tiroiditis autoinmune, ¿cierto? Y la otra que es un poquito más consensuada es que desee embarazo siendo joven o esté buscando o tenga infertilidad y se ve que son mujeres con abordadoras habituales y que el único factor que se encuentra es un hipotiroidismo subclínico. En esos casos se ha visto que el dar tratamiento en estos pacientes disminuye el riesgo de aborto. ¿Sí? Esa es la condición más clara que tenemos para tratamiento de hipotiroidismo subclínico con el rango de 4 a 10, digamos, ¿no? ¿Eh? El resto ya son más controversiales. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, ¿ve? Ese es un hipo subclínico, pues, ¿no? TSH está un poco elevada, menos de 10. La T4 total, que es la reserva, está en rango normal, lo mismo que la T3. Y lo que hay es anticuerpos positivos y un bocio grado 2, o sea que se puede ver inclusive a distancias medianas. En este caso se puede considerar tratamiento que era la levotiroxina de 50, por ejemplo. Y que vemos que, obviamente que por un efecto farmacológico se normaliza la TSH, pues, ¿no? ¿Eh? Este es otro caso donde, a ver, también una paciente de 48 años que viene asintomática, tiene antecedentes de familia de diabetes, ¿no? Y vemos la TSH también en rango de 4 a 10 con hormonas periféricas normales. Y si hay también una tiroiditis, ¿ya? El anticuerpo está elevado, más de 35, ¿ya? Tiene una hemoglobina glicosilada en rango de prediabetes, y tiene una dislipidemia, digamos, mixta con HL bajo. Entonces, en estos casos también se suele indicar también tratamiento con levotiroxina, pero a dosis bajas. Muchas de estos pacientes vienen con sobrepeso, entonces si no es metabólico, en otras palabras. Que no vayan a pensar que el tratamiento va a ser para mejorar el síndrome metabólico ni el peso. No, eso no es así. Todo se maneja paralelo con dieta, ejercicio, lógicamente estilo de vida. Y se puede considerar tratamiento con levotiroxina en estos casos, pero como digo, es controversial, ¿no? Este es un caso, otro caso, una mujer de 47 años. Esta sí es abortadora habitual, 4 embarazos, 4 pérdidas. Se le vio en 2004, tenía oligomenorrea e infertilidad y en sus valores de, hormonales se ve prolactina en 126 y un adenoma hipofisario de 3 milímetros, un microprolactinoma. Ya hemos mencionado que microprolactinomas, pacientes que sea fertilidad, dos opciones, ¿no? Si es un micro, se podría operar, pero realmente el tratamiento con agonistas dopaminérgicos es lo más frecuente que damos en primera línea también en estos casos, que sean embarazo. Y vean la TSH, ya estaba en rango subclínico, pero en ese tiempo, 2004, todavía no consideramos mucho, o la evidencia era muy baja para este tipo para los tratamientos, ¿no? Igual en ese momento inició cabergolina. Vemos que normaliza la prolactina y vean que después de casi 4 años, el microadenoma sigue como tal. O sea que prácticamente ni hubo reducción, está como tal. Por lo tanto, ya con más de 2 años de estabilidad, digamos, del adenoma, se puede inclusive hasta suspender el tratamiento y observar, inclusive indicar embarazo porque ese adenoma se ve que no va a crecer, ¿no?
pero vemos que la TSH sí empieza pues a aumentar. Vean que un poco también endocrino es un poquito ver la correlación del seguimiento cronológico para tomar decisiones. No es así tampoco que yo veo, sí, diagnóstico, tratamiento, no es así. A veces hay que observar y ver qué pasa. Vemos que la TSH sigue aumentando. Entonces ahí sí indicamos ya no es de cabergolina, sino que agregamos ya la levotiroxina, ¿no? Y vemos que ya después del año de tratamiento, casi 10 meses, logra gestación de 4 semanas, se suspende cabergolina, se continúa con la levotiroxina, ¿sí? Y se hace una evaluación también de anticuerpos que sale positivo. O sea, tiene una tiroiditis autoinmune con un hipotiroidismo subclínico en rango de 4 a 10, una paciente mujer con aborto habitual. Y vemos que con ese tratamiento la paciente llega pues a un parto normal, ¿no? Entonces es el caso, uno de los casos que ilustra sí la importancia de tratamiento de hipotiroidismo subclínico con ese rango de 4 a menos de 10 en una paciente abortadora habitual. Pero actualmente el tratamiento de fertilidad que ha evolucionado mucho, ha vuelto cada vez más complejo. Ya los ginecólogos a rajatabla dicen, si tu TSH está más de 3,5 y no está en el rango poblacional que es 1,2, simplemente corrige primero eso, anda donde tu endocrino y vienes cuando esté normal. Y seguimos con el tratamiento. Esa es la escuela ahora, digamos, de ginecológica, todavía controversial, pero considerando este caso que es típico, ya es una regla casi que los ginecólogos que se dedican a fertilidad quieran que sus pacientes tengan su TSH entre 1 y 2 menos de 2,5 por decirlo así, ya, casi como norma, como consenso que queda. ¿Ya? Pero resulta que aquí no termina la historia con esta paciente, ven que esta paciente, después del parto, continúa con la levotiroxina, con valores de hormonas normales, y que de repente se ve que ya la TSH comienza a bajar. Entonces, posiblemente esa paciente ya después del posparto no requiera tratamiento con levotiroxina. Entonces se suspende, ¿no? Y se ve que a pesar de haber suspendido, la TSH seguía baja. Y ya tenía palpitaciones, temblor de manos, ¿no? ¿Sí? Y se ve que la T3 estaba un poco más elevada. En ese contexto se le pide una captación de yodo, que ya vamos a ver qué cosa es, que estaba elevado, o sea, una mayor captación biológica fisiológica del yodo. Y esta paciente, pues, de un hipotiroidismo subclínico, abortar habitual, al cual se le da tratamiento con levotiroxina, y que logra embarazo y un parto normal, después del parto vira a un hipertiroidismo. En el paciente se empieza ya tiamazón, ¿no? Que es el tratamiento para el hipertiroidismo, ¿ya? Es un caso raro, pero para que vean el espectro de complejidad que tiene a veces la enfermedad tiroidea en el aspecto reproductivo, ¿no? Entonces, como ven que con estos casos pueden ser, digamos, probables que nos enfrentemos, el tamizaje, digamos, hormonal en embarazo es también una controversia, ¿no? Aún dice que hay que hacerlo solamente en pacientes de riesgo y otros universal, ¿no? ¿Ya? Este, ¿Cuándo dice acá 9 semanas? A menos que haya un patrón como el anterior, que era pues una abortura habitual. Este, pero esto, digamos, sigue en controversia, ¿no? ¿De qué dependerá que haga yo un screening de enfermedad tiroidea en embarazo en forma universal? De mis recursos, básicamente. Si yo puedo hacerle a todos mis gestantes prueba de perfil tiroideo, le hago, pues, ¿no? O si tengo limitaciones de recursos, como sería el Ministerio de Salud, de repente solamente harían los de riesgo, ¿sí? Entonces depende mucho no de trabajo, básicamente. Entonces, eh, se ve, por ejemplo, que si comparamos población que no tiene riesgo de enfermedad tiroidea a una que sí tiene, el riesgo de presentar una alteración hormonal es 6,8, igual es bastante bajo, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes tenemos que a veces dirigirnos más hacer el screening? En mujeres sintomáticas, ¿sí? Hipotiroidismo, que tengan antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea autoinmune. Y con este esquema, lógicamente que un 30% quedarían sin identificar. O sea, igual tienen sus limitaciones este tipo de estrategias. Al final depende de la disponibilidad de recursos que tenga cada institución realmente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tratar o no tratar? Este,
de repente tiene más valor si tiene tiroiditis autoinmune, ¿no? Anticuerpos positivos, ¿no? ¿No? Este, y en ese caso, digamos, si vemos pues que más bien la función tiroides es normal y tiene anticuerpos positivos, lo que se recomienda aquí es seguimiento. Y han habido ya actualmente ensayos clínicos donde se tratan estas pacientes y se ha visto que no hay un impacto importante relevante, ¿no? Por eso que, digamos que es todavía una controversia ver si es que hacemos a todos tamizaje y tratamos a toda paciente que tenga tipos positivos. Son controversias todavía que estamos manejando, ¿no? Lo cierto es que si damos tratamiento, la meta es que la TSH esté en 2,5 en el primer trimestre y esté menos de 3 en el segundo y tercer trimestre, ¿ya? Y el chequeo se hace, digamos, cada 4 o 6 semanas, o sea, cada mes, mes y medio, hasta que termine el embarazo, ¿ya? Si ya había patología previa de hipotiroidismo, lo que se hace es de frente ya subir el tratamiento, la dosis de levotiroxina, casi un 30% como dice acá. ¿Por qué? Porque en el embarazo va a haber más requerimiento, digamos, de la función tiroidea, ¿no? Comienza a aumentar su requerimiento. ¿Por qué? Porque, por un lado, en el embarazo, eh, va a haber un mayor gasto urinario y hay mayor pérdida de yodo, ¿ya? Y por otro lado, la placenta también extrae yodo para el bebé. Por lo tanto, es doble pérdida. Y si la paciente está con hipotiroidismo, este, a su vez, digamos, la placenta degrada la pastilla. Entonces, tenemos varios factores que va a hacer que al final la paciente requiera más cantidad de hormona tiroidea fisiológicamente o de tratamiento si que está con tratamiento con levotiroxina, ¿ya? Entonces, eso es lo que, digamos, se maneja en el embarazo. Muy bien. Entonces, el hipo subclínico, ya hacemos con todas las situaciones que podemos dar y algunas controvertidas, otras no. El clínico se define básicamente por, digamos, cómo está el nivel hormonal, ¿no? Y aquí tenemos una paciente de 27 años, por ejemplo, que vino con una TSH baja y con la T4 total y libre normales y tenía una tiroiditis. Esta paciente estaba con una combinación, que es el Eutroid de T4 con T3. Y con ese tratamiento estaba con un hipertiroidismo subclínico, posiblemente por la dosis de la pastilla. Entonces, como hubo una época y ahora tampoco no lo tenemos, estas presentaciones ya se dejaron de disponer en el mercado, vino una paciente para una, digamos, una alternativa. Y la que teníamos era justamente la levotiroxina, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, se le dio ese tratamiento y la paciente súbitamente presenta ya calambres y aumento de peso, ¿ya? Entonces, eh, volvió nuevamente, digamos, a la presión de T4 con T3, nuevamente la TSH suprimida, ¿no? Y finalmente ya no pudo conseguir más de esta presentación. Ya sin la pastilla, ya vemos que obviamente con el tiempo sí ya se declara, digamos, un patrón primario, ¿no? TSH elevada, más de 10, y la T4 que está bajando. Es un hipotiroidismo clínico. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que la T4 es una prohormona, ¿no? Se va a almacenar, digamos, en las proteínas transportadoras en sangre y se mantiene una cantidad de reserva en el tiempo, en sangre, pero se va usando como T3, ¿no? Se va liberando y se va convirtiendo en T3. Como estas pendientes son estándar, son fijas, tiene poca T4 y tienen más T3. Entonces la T3 es el que le causaba la supresión de TSH. Pero como era poca reserva de T4, bueno, lógicamente que cuando dejaba de tomar esa presentación doble de T4 a T3, tenía poca reserva y rápidamente así hipotiroidismo clínico, pues. Hasta que ya un momento ya, lógicamente que ya no tenía posibilidad de comprar este medicamento y bueno, lógicamente que con más tiempo se vio que sí tenía hipotiroidismo clínico, ¿no? ¿Ya? Y ahí sí hay molestias, ¿no? Porque la T4 está baja, como le decía. Este otro caso que también entró por reumatología, paciente de Andahuaylas que tenía mialgias, poliartralgias, cansancio y también ya un poco más dirigido piel amarillenta y estreñimiento. Vean aquí la TSH en 359, obviamente muy elevada, y la T4 libre, obviamente muy baja, ¿no? Pero entró por reumatología por las mialgias, pensando que era una polimiositis, porque ven que la CPK y la DHL están elevadas.
pero con electromiografía normal. Desde el punto de vista reumatológico, no era compatible con una polimiositis y sí era compatible con un hipotiroidismo clínico, donde sí hay una miopatía importante que puede elevar CPK. El hipotiroidismo puede ser una gran simuladora, pues, ¿no? Puede presentarse sin estas formas como muy severas y como es una enfermedad tan noble que miren, pues ya estos extremos de severidad y imitar otras enfermedades que al final tenemos que hacer un ejercicio diferencial y bueno, pensar también que puede ser un hipotiroidismo, ¿no? Vean el colesterol que estaba elevado, hay una dislipidemia importante, hipercolesterolemia importante. Y tras el tratamiento, como ven aquí abajo, simplemente se controló el hipotiroidismo y vemos que también la dislipidemia y la reducción del CPK también, digamos, mejora con el tratamiento solamente del hipotiroidismo, pues, ¿no? ¿Ya? Este es otro caso ya de emergencia, mujer 43 años, que entra por emergencia por dolor de cabeza y vómitos. Ahí uno piensa pues un problema ya neurológico, se pide una tomografía que sale normal, se pide una resonancia ya digamos ambulatoria y se ve un macroenoma hipofisario con compresión del nervio óptico, dice acá inclusive. Entonces va a la consulta de endocrino porque como era un macroenoma, el neurocirujano dice hay que operarla y hay que ver cómo están las hormonas, pasa endocrino. Y aquí en los síntomas se define pues síntomas de hipotiroidismo más o menos importantes, ¿ya? Entonces, inclusive el examen físico había piel seca, bradisiquia, voz grave, facies abotargada. O sea, clínicamente era un hipotiroidismo, prácticamente era primario. Recuerden que, o sea, que si hablamos de severidad de clínica, de repente la enfermedad por deficiencia de yodo es la más, qué cosa más clínica, porque es la materia prima. Pues no tiene materia prima, no tiene hormona tiroidea, ¿cierto? La segunda sería el hipoprimario, que da mucha clínica, pero el secundario no da tanta clínica, ¿ah? Eso es lo que llamaba la atención en este caso. Y aquí está el adenoma, que era aparentemente un macroadenoma, pero vean lo singular que es una hipófisis bastante regular, simétrica. Es una campana de Gauss, ¿cierto? ¿Eh? Y aquí está el nervio óptico, que está como ahí en contacto, pero los senos cavernosos están libres, ¿no? Es un adenoma que se va hacia arriba, ¿no es cierto? Y aquí está el sagital que se ve lo mismo, ¿ya? Este es el tallo hipofisario, este es el adenoma hipofisario, ¿sí? Para que recuerda un poquito de esa parte de la radiológica. Y vean aquí los resultados de análisis, ¿ya? Tenía anemia, tenía hipercolesterolemia, ¿ya? Tenía CPK elevada, ¿ya? Una tendencia a un sodio normal bajo, ¿ya? Tenía esa hipoglicemia inclusive, ¿sí? Transaminasas elevadas. Y vean la TSH, 1381,7. Muy alta, T4 obviamente no dosable, menos de 0,3. Ese patrón, a ver, les pregunto a ustedes, ¿es primario o secundario? A ver quién responde el mensaje, chat. ¿Primario o secundario? O en todo caso pueden decirlo a voz alta. Chicos, ¿están o no están? A ver, hay un mensaje ahí. Dos, primario, perfecto. Entonces, en el contexto de un adenoma hipofisario, ¿no? ¿Es congruente o no? Ya, sigo bajando. Vamos a ir interpretando más. No está el dato de régimen catamenial, así que asumimos que estas hormonas gonadales están en rango normal. Platina un poco elevada, pero ya sabemos que el tallo está un poco desviado, no es más de 100, de 200 o 250 como hemos revisado. Asumimos que eso es por el adenoma hipofisario. Estrógenos están un poco normales, ¿no? Cortisol está en rango bajo, menos de 5. Y la IGF-1, que es la efectora de hepática y hormona de crecimiento, también está bajo. Y tiene también anticuerpos positivos, anti-TPO positivo y antitirolurina positivo. Entonces, ¿ante qué estamos? ¿Primario o secundario? ¿Qué dicen ustedes?
Mejor dicho, ¿lo operan o no lo operan a esta paciente? No serían dos preguntas, ¿no? ¿Eh? Complejo, ¿no? Pero por lo menos si es que se va a operar, o si esa es la línea, no se puede operar pues con un hipotiroidismo tan severo, porque vemos que ahí el manejo de anestesia va a ser el problema, ¿no? Va a durar mucho tiempo en el cuerpo, no va a despertar la paciente. Primero hay que tratar el hipopituitarismo, pues, ¿no? Asumiendo que es un hipotiroidismo primario con un hipopituitarismo por la masa que se ve arriba, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, tratamos el hipotiroidismo, damos también también con prednisona porque hay hipocortisolismo y vemos cómo va, pues, ¿no? La paciente, ¿no? Que se estabilice un poco la parte hormonal, ¿cierto? Entonces, eh, como no es un caso tan congruente desde el punto de vista radiológico y hormonal, también aquí hay otra posibilidad, pues ya eso ya lo habíamos conversado, que en el caso de los tumores hipofisarios, ¿sí? Hay un espectro, ¿no? Que va de la hiperplasia, ¿sí? Hasta pasando por el adenoma, ¿no? ¿Sí? Y de ahí, si se maligniza, carcinoma, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso puede ser estas dos, pues, hiperplasia y adenoma. ¿Cómo lo demostraría? Ya hemos mencionado que la hiperplasia por concepto debería responder al feedback, ¿cierto? O sea que si yo a este paciente le doy levotiroxina, esa hiperplasia podría resolverse. En cambio, si es un adenoma hipofisario, lógicamente que por más que le dé hormona tiroidea, no va a haber supresión, pues, ¿no? O no va a normalizar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que también hay que pensar en este caso y vean cómo en la evolución la TSH ya empieza a bajar un poquito más, la T4 ya está normal, cortisol se baja porque está con prednisona y la IGF-1 se normaliza. Y vean acá esa adenoma que ya no está, ¿no? ¿Sí? O sea, era una hiperplasia. O sea, vean el espectro de severidad que puede llegar a un hipotiroidismo así, en esas condiciones, digamos, y el paciente pues llega con una sintomatología que a veces confunde con otras patologías, ¿cierto? En este caso, un adenoma hipofisario, pero era una hiperplasia. Entonces, en otras palabras, con esto les quiero decir que el hipotiroidismo es bien noble, puede llegar muy severo, puede simular muchas patologías. Entonces, la única forma de identificarlo es viendo el resultado de hormonas, ¿ya? Y está el saquital que también se ve que se revirtió la hiperplasia, ¿no? ¿Ya? Este es otro caso también similar a la primera que está con una formulación T4T3, pero este caso, digamos, como ya no conseguía esta formulación y había sido también operada la tiroides, vean que la TSH estaba muy elevada, ¿no? A esta paciente se le daba 150, 100 y esa TSH no mejoraba, demoraba con dosis muy alto, ¿no? Pero ya después de un tiempo, digamos, con mucha paciencia, vemos que con ya levotiroxina de 100, la TSH empieza a responder. Esta paciente no se hizo una tomografía, pero posiblemente tenía una tremenda hiperplasia arriba, pero que demoró pues justamente en mejorar. Y gran parte del problema era que como estuvo con una formación T4T3, durante el tratamiento tan largo tenía poca reserva de realmente T4 total, como se ve aquí en el resultado, pues, ¿no? La T4 estaba muy baja, estaba menos de 5, la T4 total, ¿no? Ya con el tiempo, cuando se fue repletando la reserva, lógicamente que respondió mejor la TSH, ¿no? Muy bien, entonces el efecto clínico depende de la reserva de T4 y también de sus formas libres, ¿cierto? Mientras más baja estén, más síntomas va a haber, entonces muy crónico, como viste, ¿no? Hay casos donde vemos también hipotiroidismo por medicamento, ¿no? Y esta es la tabla que ustedes van a revisar, ¿no? Donde que hay una serie de medicamentos. De repente, eh, la amiodarona es la que más tenemos que tener cuidado porque se usa muy frecuentemente, ¿ya? Este, Anticonvulsivantes también, estos de acá, aumentan el metabolismo de la hormona tiroidea, se requieren más dosis, ¿ya? Y estas de aquí arriba son quelantes más bien de la levotiroxina, así como el alimento. Entonces, si son un paciente con anemia, que está con tratamiento de osteoporosis, está con hierro, está con calcio, o de repente está con algunos antiácidos que van a quelar también este producto, lógicamente que deben tomarlo después de las comidas. Y la levotiroxina reservarla para la mañana en ayunas, media hora antes del desayuno, ¿ya?
Este, por ejemplo, es un caso de un hipotiroidismo por amiodarona. Paciente que entró por arritmia cardíaca, le dieron amiodarona, ¿sí? Y se encuentra un hipotiroidismo que era medio subclínico, ¿ya? Entonces, simplemente lo que ocurre acá es que sabiendo que la amiodarona contiene, digamos, yodo, entonces ese yodo va a saturar, digamos, la glándula y, digamos, en un momento va a aumentar la producción y después va a bloquearla. Eso se llama efecto Wall-Chaikov, ¿ya? Y también la molécula misma de amiodarona inhibe la conversión de T4 a T3, o sea, inhibe esta enzima de iodinasa tipo 1, ¿no? Entonces, por este doble efecto, puede causar hipotiroidismo. Entonces, lo que ocurre aquí es que simplemente se cambia de antiarrítmico, como se ve aquí, de amiodarona cambió a propafenona, y vemos que espontáneamente el hipotiroidismo empieza pues a mejorar, ¿no? En el caso, digamos, de hipotiroidismo por amiodarona, se puede cambiar de antiarrítmico para mejorar este cuadro. Bien. Este es un caso más bien de paciente con hipotiroidismo post-yodo, teniendo hipertiroidismo, recibió yodo, está con levotiroxina 100 y se le detecta neurociticercosis, tenía convulsiones, recibe fenitoína. Y esta fenitoína, como hemos visto en la tablita, aumenta el metabolismo de la hormona tiroidea, por lo tanto requiere aumentar la dosis de la levotiroxina. Una vez que la paciente suspendió el tratamiento con fenitoína, es que ella vuelve a su dosis habitual, ¿no? Ejemplo de efectos farmacológicos que alteran pues la dosis de la levotiroxina, ¿no? Bien. Y el otro espectro ya que viene a ser ya coma mixematoso, que es una emergencia tiroidea. Es un paciente con hipotiroidismo tardío, sin tratamiento, ¿ya? Con alta mortalidad, como dice ahí. Pero básicamente la mortalidad se debe a que hay una intercurrencia. Va a haber un factor que precipita, digamos, este, un cuadro crítico, y como la paciente o el paciente tiene hipotiroidismo, no puede, digamos, eh, mejorar rápidamente. Más bien hacen hipotensión, hacen hipotermia, hacen bradicardia, hacen trastornos de sensorio e hipoventilación importante con alteraciones, por ejemplo, analíticas como hiponatremia, ¿no? Entonces son casos que si no se sospecha y no se trata, la mortalidad es muy alta y sigue siendo todavía muy alta, lamentablemente, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es que siempre deben identificar la causa del coma mixematoso. Como han visto anteriormente, el hipotiroidismo clínico, sin intercurrencias, sin factores precipitantes de enfermedad aguda, es muy noble. Cuidar esos extremos, como hemos visto. Pero si estamos en un cuadro ya en ese momento de intercurrencia que hospitaliza a la paciente, y no se detecta el hipotiroidismo, sí puede llegar a un coma mixematoso. Y aquí tenemos esos factores que son realmente cualquier factor, pues un infeccioso, cardiovascular, traumático, quirúrgico, vascular hemorrágico, isquémico, ¿no? Cualquier intercurrencia inflamatoria, una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier situación, digamos, que sea un debut en el contexto de un hipotiroidismo severo puede ir a un coma mixematoso. Y aquí, básicamente se ve alguna hipofunción general, pues, ¿no? Va a haber anemia, va a haber hipoxemia, ¿no? Va a haber bradicardia, porque el efecto cronotrópico de la levotiroxina, bueno, no se ve, ¿no? Va a haber un gasto cardíaco muy bajo, va a haber hipotensión, va a haber una falla de la respuesta adrenérgica. Entonces son pacientes que están chocados, le ponemos sinotrópicos y no mejoran, no salen del cuadro de shock, como si fuera un shock cardiogénico, pero no salen. Y va a haber hipotermia, lógicamente, y en los análisis va a haber hiponatremia, va a haber conversión de CO2 por hipoventilación. De todos estos datos que se van agregando, tenemos que ya pensar en un coma mixematoso. Si bien hay scores, como se ve aquí, lo pueden usar, ¿no? Al final el espectro, digamos, del hipotiroidismo es tan pleiotrópico, ¿no? Es tan general, digamos que puede afectar cualquier tipo de sistema, pues, ¿no? Pero aquí, digamos, basado en eso se han diseñado scores, ¿no? Como se ve aquí, dos tipos de scores, algunos más complejos, otros más sencillos, ¿no? Pero la idea es que por cada aparato o sistema se ve lo más relevante. En el caso cardiovascular, básicamente la frecuencia cardíaca, ¿no? En el caso, digamos, respiratorio, sería más bien la reducción de CO2, ¿no? O a veces puede haber pericarditis, inclusive con derrame pleural, ¿no?
este, eh, el tatuaje sensorio, que es lo que también llama la atención, y rápidamente, digamos, el Glasgow comienza a disminuir sin motivo aparente, y único sea el coma y las convulsiones. La temperatura, que se va a ir también dando más puntaje, ¿no? Síntomas gastrointestinales, básicamente un cuadro pseudoexplosivo, ¿no? Metabólicos, hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia, hipercamia, pues, ¿no? ¿Sí? Cada uno va a un puntaje, ¿no? Como dice acá, mayor a 50, es alto probablemente probable que sea un coma misematoso, entonces ahí tenemos que dosar la hormona tiroidea, incluso empíricamente iniciar tratamiento, asumiendo que rápidamente va a salir el resultado, ¿no? Porque si no, también si no es, hay que suspender. Y el de acá, el de la derecha, que es un score más sencillo, ¿no? El Glasgow, el nivel de TSH cuando ya se tiene, este ya es el diagnóstico básicamente, hipotermia, bradicardia, ¿sí? Un factor precipitante, ¿no? Y esto da una categoría de probabilidades, pero ven que son inespecíficas. Lo que más manda es la sospecha clínica, tratamiento temprano y confirmar por laboratorio rápidamente. Entonces, eh, esto ustedes ya lo saben, ¿no? La reacción inversa que hay, ¿no? Aumenta la TSH, baja la T4 libre, entonces eso digamos que es lo que tenemos que buscar en los análisis, ¿no? ¿Qué esquema usar en estos casos? Justamente la levotiroxina, es la que debemos usar, porque aumenta la sobrevida, ¿no? En cambio, la T3 como que a veces más bien se asocia a mayor mortalidad. Aunque ahora hay unas tendencias a usar ambos combinados. Al final es un tratamiento todavía que está también en evolución, en controversia. Pero en general la T4 es la que se debería usar. Y la endovenosa que no la tenemos en el mercado. Entonces, pero, ¿cuál es el tratamiento general? Primero tenemos que asegurar ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque nosotros damos levotiroxina, ¿qué va a pasar? Aumenta el metabolismo, por lo tanto, aumenta la combustión de oxígeno, por lo tanto, aumenta el CO2. Por si estos pacientes tienen hipercapnia, por lo tanto, tiene que haber un soporte ventilatorio adecuado para que en caso que haya hipoventilación, pues manejemos con la máquina de ventilador, digamos, el, que se disipa rápidamente el CO2, no hacen edema cerebral y aumenta la mortalidad. Entonces, si es un coma misemazo real, ¿no? O ya crítico, tiene que haber un soporte ventilatorio adecuado. Iniciamos, digamos, el ABC, ¿no? Iniciamos levotiroxina, eh, en donde hay endovenoso, 50 a 100 microgramos, sí puede ser dado cada 6 horas, dice acá, en las primeras 24 horas, y después ya se baja rápidamente la dosis al día siguiente nada más a una dosis habitual, 75 o 100 microgramos por día. Pero como no lo tenemos lamentablemente disponible, apelamos a las tabletas y damos 500 microgramos a veces, es lo que se escribe en unas series, oral por zona nasogástrica y luego se baja ya a 150 diario y vemos qué pasa. Así es, ¿no? Como sabemos que la levotiroxina va a degradar también rápidamente el cortisol puede estar falsamente normal, así como en el hipopituitarismo, ¿no? Que tú das levotiroxina y precipitas una crisis renal, que es igual. Entonces, simplemente aquí lo que hacemos es empíricamente dar hidrocortisona, 50 a 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, paralelamente a la levotiroxina, ¿no? Para que no precipitar una crisis renal. A la hipotermia lo tratamos pasivamente con solamente calentamiento pasivo con mantas. No hay que sobrecalentar al paciente. ¿Por qué? Porque vas a causar vasodilatación. El paciente está hipotenso, entonces no se hace eso. Se pone manta simplemente, ¿no? Soporte ventilatorio, hidrocortisona, empiezas levotiroxina, cubres con mantas y ahí queda el manejo, digamos, de esa parte. Luego vamos tratando la hipotensión según cómo esté las parámetros hemodinámicos, ¿no? Con más cristaloides o a veces sangre total si hay anemia, ¿no? Vamos a de todas maneras determinar si es que hay un componente infeccioso con antibióticos y hacemos monitoreo del medio interno, digamos, para ver cómo va el paciente. ¿En cuánto tiempo tenemos que saber cuál es la respuesta? Tiene que ser muy rápida, 3 días. Si en 3 días vemos que mejora rápidamente los constantes, digamos, los signos vitales, ¿no? Mejora la temperatura, mejora la hipotensión, ¿no? Mejora el sensorio, entonces hablamos de que hay una buena respuesta, digamos, al tratamiento. Pues si después de los 3 días no mejora, eso ya habla de un mal pronóstico
posiblemente porque hay un factor que no está determinado, no se ha identificado, entonces no vemos que ese hipotiroidismo sigue avanzando, ¿no? ¿No? Vean que más es ver la respuesta clínica a la respuesta hormonal, porque esta vez se demora en aumentar, ¿no? Factores pronósticos, ¿no? Estos son factores de mal pronóstico: edad avanzada, hipotermia importante, que no mejora a los 3 días, una bradicardia importante también, que haya un factor precipitante que sea muy severo de controlar, que haya hipotensión y el tratamiento con T3 que ya sabemos que no se debería dar, ¿no? ¿No? Vean que en el pasado la mortalidad estaba en 60-70% porque no se detectaba a tiempo. Pero aún así, actualmente, con tratamiento diagnóstico temprano, tratamiento con T4, ventilación mecánica y antibióticos, la mortalidad sigue siendo aún elevada. Pero aún así es menor, ¿no? Este es un caso de una paciente mujer de 68 años que entra por este, ante la hipertensión arterial, que entra por un shock hipovolémico hemorrágico, por una hemorragia digestiva alta. Se hace una gastrostomía, marrafía de los vasos sangrantes y es politrafundida. Con esa estabilización rápidamente de la hemorragia y de la anemia y del shock, en este caso con transfusiones, pasa a UCI, ¿ya? Y ustedes ven aquí abajo una tabla, digamos, de los primeros controles vitales de la paciente estando en UCI. ¿Qué tienen que interpretar ahí? Primero, vean el Glasgow, el 26 de diciembre de 2010, ¿no? Esto era antiguo, caso antiguo. Entró con un Glasgow normal, con hemorragia digestiva controlada, con anemia controlada, con shock hipovolémico controlado. Pero de repente comienza a ver trastornos del sensor, hasta un Glasgow 4, ¿cierto? Y vean la presión, una presión aparentemente normal hace hipotensión. ¿Y qué más ven acá? Vean la frecuencia cardíaca. No hay una respuesta apropiada, ¿cierto? Si hay hipotensión, debe haber taquicardia, no hay. Y vean, empieza ya con hipotermia. Pero vean que a veces no es claro, no encontrar los síntomas así como dice la literatura. Tienen que sospecharlo. ¿Por qué hace hipotensión? ¿Por qué la frecuencia no responde como debe ser, como si fuera un shock cardiogénico? ¿Por qué hay hipotermia? ¿Por qué disminuir el Glasgow si no hay algo que lo explique? En esas situaciones tienen que sospechar. Y si ustedes hacen el score, van a verse como ejercicio, van a ver si es que realmente sirve o no los scores. Pero vean que a veces aún así es difícil definir, ¿no? Clínica o inclusive por puntaje, ¿no? Entonces se pensaba pues en un problema cerebral, se vio una tomografía que fue normal, ¿sí? Metabólico, glucosa normal, sodio también estuvo normal, hemocultivo positivo. O sea, había ya una infección, una sepsis, una bacteriemia, a un factor que está eh, predisponiendo a esta evolución. Y vean su perfil tiroideo. Tenían una TSH en 22, con una T4 estaba normal, como si fuera un hipotiroidismo subclínico, pero con una categoría de más de 10, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí en este caso? En la anamnesis no se preguntó si tenía o no patología tiroidea. La paciente tenía un hipotiroidismo y en tratamiento. Llegó a emergencia mientras trataron, digamos, el shock, mientras la fundieron, mientras pasó por gastro, esperó su turno y todo, no recibió levotiroxina. Y lógicamente que con la infección agregada con la bacteriemia, bueno, ese hipotiroidismo se volvió en coma mesenotos, ¿no? Pero que no es tan fácil tampoco el diagnóstico, ¿no? Entonces, coma mesenotos, si bien es un evento raro, es de alta mortalidad, ¿ya? Entonces, acá requiere alta sospecha clínica y el tratamiento debe ser instalado empíricamente hasta que confirmemos el diagnóstico, ¿ya? Muy bien. El otro espectro de pacientes críticos es el síndrome eutiroideo enfermo, ¿ya? Son pacientes en ese estado, digamos, ¿no? De enfermedad, donde aquí lo que ocurre es que el eje tiroideo se va a resetear, se va a adaptar a una situación crítica. Recuerden que la hormona tiroides es una hormona que aumenta el metabolismo basal. Entonces, cuando un paciente está enfermo, cuando uno está enfermo, lo que menos queremos es consumir más oxígeno, ¿cierto? Estamos tranquilos, en reposo, con un metabolismo más bajo, ¿no? Tratando de recuperarnos.
Todo lo que hace el cuerpo es eso, ¿no? En respuesta a algunos factores tipo citoquinas, por ejemplo, o marcadores de estrés, los factores asociados al estrés, lo que va a hacer es resetear nada más el eje tiroideo, ¿no? Recuerden, el cortisol se eleva en estrés, también va a bloquear el eje tiroideo, el eje gonadal, el eje de crecimiento. Pues en estado crítico nadie piensa en reproducirse, nadie piensa en comer, ¿no? Nadie piensa, digamos, en gastar más energía. Entonces simplemente el cortisol cumple esa función de bloquear esos ejes que no tienen importancia en ese momento, y entre ellos está también el eje tiroideo. Y aparte también tenemos las citoquinas y otros marcadores inflamatorios que también van a causar, digamos, ese reseteo del eje tiroideo, pues, ¿no? Lo que ocurre aquí es que va a haber una adaptación. Entonces, primero que va a haber es que estas citoquinas o el mismo cortisol va a hacer que la conversión periférica, digamos, de T4 a T3 es la que va a ir eh, inhibiéndose, y más bien se va a activar otras de iodinasas que van a más bien convertir la T3 en en T3 reversa, que es la hormona T3 inactiva. Entonces va a haber una disminución de la conversión de T4 a T3, de T3, y va a haber un aumento de la T3 reversa. Por lo tanto, eso se refleja en el perfil tiroideo en una forma de hipotiroidismo que es asociado pues a la condición crítica, le llamamos síndrome eutiroideo enfermo. Es muy frecuente que en el hospital nos dan consulta de UCI por un perfil tiroideo alterado, pues, ¿no? Entonces, simplemente ahí uno pone ahí que es un síndrome eutiroideo enfermo, ¿no? Y que no requiere tratamiento actual para, digamos, para el hipotiroidismo, y que tampoco mejora el pronóstico, digamos, ¿ya? Y este es más o menos la evolución de ese síndrome eutiroideo enfermo. Lo que van a ver ustedes acá es como en rangos normales, digamos, la conversión, primero la TSH, digamos, hay una especie de resistencia hormonal, empieza a subir un poquito, pero vemos que la T4 y la T3 empieza a bajar. La libre, la total y después la T3. Y empieza a aumentar la T3 reversa, ¿no? Cuando ya estamos en la fase de convalecencia, todos estos, digamos, alteraciones empiezan a nuevamente hemos normalizarse, ¿no? Bien. ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Claro? Doctor. Ya. A ver, hemos hablado del hipotiroidismo, todos sus espectros, ¿no? Algunas cosas importantes, otras más raras, ¿no? Recuerda que el hipotiroidismo es muy, muy noble, pero en un cuadro precipitante puede precipitar un coma misematoso, y es frecuente que pacientes críticos tengan esa adaptación, digamos, del eje tiroideo como un síndrome de tiroideo enfermo, que no requiere tratamiento. ¿Bien? Ok. Pasamos ahora a lo que son ya las tiroiditis, ¿ya? Aquí ven lo que deben ya fijar, pues, ¿no? ¿Sí? Varios tipos de tiroiditis. Tenemos la tiroiditis aguda, que solamente correlaciona con la etiología. Esta es más bacteriana y se presenta casi siempre en los niños, ¿ya? En cambio, la tiroiditis subaguda también, digamos, es una inflamación, digamos, de la glándula, pero de etiología viral, ¿ya? En cambio, la artritis crónica es más de tipo autoinmune, ¿no? Que ya se ve más en adolescentes para ya la vida adulta. Y ya habíamos hablado también de una tiroiditis farmacológica como es la amiodarona, que también produce una tiroiditis, ¿no? Y como población especial, después del embarazo también puede haber una tiroiditis postparto, que es una variante de tiroiditis autoinmune, sino que se expresa después del parto, ¿no? ¿Ya? Pero esto es lo que ustedes deben saber bien, ¿no? Y lo importante es saber cómo se expresan estas condiciones, ¿no? Para ya definir ante qué estamos, ¿no? Entonces, causa de tiroiditis ya lo tienen ahí, ¿no? Esto lo pueden leer, lo que hemos mencionado. A ver, por ejemplo, acá dice la autoinmune que ya hemos mencionado, que es la crónica, la tiroiditis subaguda no dolorosa, incluida la tiroiditis postparto, son variantes de tiroiditis realmente.
Sí hay un componente autoinmune, pero a veces se presenta, digamos, como una tirotoxicosis, porque empezó ahí la inflamación que descarga hormona periférica a la circulación y cuando uno lo dosa, pues sale como si fuera un perfil de hipertiroidismo, pero con síntomas muy, muy a veces leves, larvados, que en el tiempo se autolimitan, ¿no? Y después ya se ve la evolución de la tiroides que puede pasar como función normal o hipotiroidismo. Sí. En cambio, la tiroides subaguda sí es la que se asocia usualmente a un cuadro viral previo, ¿no? La infecciosa, que es la aguda, la bacteriana, y la RIDE, que es una forma fibrótica de tiroiditis. La radiación post-yodo, que también es una tiroiditis, pero post-yodo, y a veces algunas infiltrativas que podemos encontrar como sarcoidosis, pero son raras, ¿no? Entonces, en las agudas lo que va a haber es esto, ¿no? Solamente un niño que viene con un cuadro febril, con síntomas generales, teniendo aquí que está bien chaposo, pues, ¿no? ¿Sí? Y van a ver acá una tumefacción del área tiroidea con mucho dolor y signos de flebosis. Lógicamente que eso implica como si fuera un absceso, pues. Entonces, esto es simplemente una tiroiditis, pues, ¿no? Se puede hacer una ecografía, se ven alteraciones, digamos, de la textura, digamos, de la glándula, inclusive a veces hasta formaciones tipo abscesos. Va a haber fiebre, calofríos, malestar general, y en marcadores de resorte de fase aguda van a estar todos alterados, hemograma alterado, leucocitosis, presión izquierda, peso elevado, ¿no? Pueden hacer una punción inclusive acá si está sedándose y van a tener pus. O sea que el tratamiento va a ser lógicamente antibiótico, ¿no? Usualmente las bacterias más importantes son de flora faríngea, porque a veces en esa zona de la faringe hay un seno que se llama seno piriforme, que está más o menos por ahí al costado de la valícula de la laringe. Ahí esa veces fistuliza casi siempre al lóbulo izquierdo de la tiroides, y ahí es donde se forma el absceso. Bien, es lo más frecuente y se ve solamente, casi siempre en pediatría, ¿sí? En cambio, la subaguda, más que todo, es un cuadro más viral, más lo vemos a veces en las personas adultas, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, en esta tabla, que es de Williams, como que tratando un poco de diferenciar ambas situaciones, la aguda y la subaguda, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ambas puede haber fiebre, sobre todo en la subaguda, que es previo a la tiroiditis, y la aguda es durante la tiroiditis, ¿no? Síntomas de tirotoxicosis es más frecuente en las subagudas. Son pacientes que vienen con dolor anterior en el cuello, que se raya el oído, ¿no? Que tienen síntomas de hipertiroidismo, de tirotoxicosis. En cambio, en el agudo es más como, seguro que más como un absceso febril, ¿no? En ambos hay dolor, digamos, intenso, inclusive a la deglución o al tacto, a la palpación. En el examen físico se corrobora justamente ese dolor a la palpación, ¿no? A veces llegan los pacientes a la ecografía y vemos ahí el patrón de tiroiditis subaguda, medio así heterogéneo, palpamos contra autor y vemos que hay dolor. este, se nota como una glándula aquí sí empastada, digamos, en el caso del absceso, ¿no? Y no hay signo de flebosis son de la subaguda, ¿no? En el laboratorio va a haber elevación pues, de reactante de fase aguda, ¿no? Sobre todo la velocidad de sedimentación está bastante elevada, ¿ya? Y va a haber leucocitosis, sobre todo en la aguda, ¿ya? Em, Lógicamente que en una biopsia vamos a tener pus en la biopsia, y en la subaguda obtenemos solamente un infiltrado de tipo este, eh, polimorfo nuclear con células, digamos, multinucleadas, típicos de una tiroiditis subaguda, ¿ya? Eh, en la captación de yodo, si queremos hacerla, sobre todo en el contexto de que sea una tiroiditis subaguda donde a veces hacen hipertiroidismo o tirotoxicosis, vamos a ver que la captación de yodo va a estar totalmente bloqueada. No se va a representar la glándula porque está inflamada, ¿ya? Em,
Y en cuanto al curso clínico, como se menciona acá, en el caso de la artritis aguda, bueno, es como un absceso, ¿no? Damos antibiótico y debería mejorar al tercer día y ir mejorando. En cambio, en la subaguda, más bien el tratamiento es con glucocorticoides y el tratamiento es muy efectivo. Los primeros 2 o 3 días ya está ya sin dolor el paciente. Eso es lo que más, digamos, resaltante en cuanto a comparando una artritis aguda y una subaguda, que a veces se pueden confundir, ¿no? Te recuerden, una artritis aguda es como un absceso tiroideo. Hay flebosis, dolor, los síntomas típicos, digamos, inflamatorios, dolor, calor, rubor, ¿no? Y en el caso de la tiroiditis subaguda va a haber también dolor, pero no va a haber rubor ni calor, simplemente hay dolor en la palpación, ¿no? Por ejemplo, este es un caso de una paciente que acude por un dolor cervical y radial al oído de 2 meses de evolución. Son pacientes que están a veces con un cuadro insidioso, que están yendo por una faringitis una vez, después van porque es una faringitis crónica, después siguen yendo porque creen que es faringitis y van de otorrino en otorrino y nadie atina con el diagnóstico, ¿no? Pero se agrega ya síntomas como palpitaciones, disminución de peso, como si fuera pues un síntoma de tirotoxicosis. Y vean acá la prueba tiroidea sale TSH suprimida, T4 en rango normal, T4 libre normal, ¿sí? Y que síntomas son un poquito menos leves. Se le pide una velocidad de sedimentación, sale pues elevada, ¿sí? Es un hipertiroidismo subclínico endógeno, pero con síntomas de inflamación, ¿no? Y ven que en el tiempo también ese hipertiroidismo se va resolviendo, pues, ¿no? Se va autolimitando solo, ¿no? Siempre tenemos tratamiento para el dolor nada más. Y vemos que la velocidad inclusive con el tiempo rápidamente pues se resuelve, ¿no? Inclusive ecográficamente se ven estas zonas como si fueran manchas de aceite, que le llamamos, zonas hipocogénicas, mal definidas, como manchas de aceite, que pueden similar nódulos a veces sospechosos o malignos, y que vean que en el tiempo después ya como que se resuelven las lesiones en una proporción de los casos, ¿no? Esa es una tiroiditis subaguda que es de origen viral, se autolimita, ¿ya? El tratamiento básicamente es para el dolor con corticoides, ¿no? Otro caso similar, ¿ya? Pero aquí ven que como que evoluciona de su estado tiroideo normal, aquí no es hipertiroidismo, más bien son una evolución a un hipotiroidismo primero clínico y después subclínico. Entonces ven que en el tiempo también hay que seguir estos pacientes cómo va la función tiroidea, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos, eh, digamos, arriba, tenemos una paciente asintomática con tirotoxicosis, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es la prueba de función normal y en agosto hace con un cuadro de hipertiroidismo. Se le pide una gamografía, ¿no? La gamografía es para ver si está la glándula y cómo es la parte funcional, si capta o no capta, digamos, el radiofármaco que se le ha puesto, puede ser el yodo o puede ser el tecnesio. Y aquí vemos que en el contexto de un hipertiroidismo no hay captación, digamos, de la glándula. Eso confirma que es una tiroiditis, ¿ya? Y vean que en el tiempo esta paciente evoluciona más bien a un hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Y después vean que en el tiempo espontáneamente se normaliza. Y vean que hay un espectro. O sea, en una tiroiditis subaguda puede haber un cuadro de hipertiroidismo transitorio, que puede ir a un hipotiroidismo, y esta a su vez, con el tiempo vemos que se revierte y se normaliza, ¿no? En cambio, lo de abajo corresponde ya a una paciente con tirotoxicosis, pero ven aquí que sí hay una captación, digamos, incrementada de la glándula, en este caso, ¿ya? Interpretada como tal, como un bocio con captación incrementada. Una paciente con hipertiroidismo. En cambio, la arriba es una paciente con tirotoxicosis, que es diferente, ¿ya? Bien. En las crónicas es lo más frecuente que ustedes de repente van a ver, que son las tiroides autoinmunes, de origen autoinmune, ¿no? Se detectan a veces muy temprano, en la niñez, ¿no? Tenemos una paciente pediátrica, que es a los 8 años, donde aquí, digamos, se ve una prueba como un hipotiroidismo subclínico, pero leve, pero que en el tiempo vemos que como tiene problemas ya de aprendizaje, y sobre todo ven que el carril de crecimiento que debía ser en una sola línea, va cayendo y va cayendo, ¿no?
Ya en la adolescencia se ve ya que es un hipotiroidismo ya más clínico, ¿no? Esa es la evolución, digamos, de un hipotiroidismo adquirido que es por una tiroiditis crónica, ¿no? Esa es la evolución más o menos. El caso se detectó porque hubo un seguimiento, digamos, en esta niña, ¿no? Postparto también, digamos, se presenta eh, la tiroiditis. En este caso tenemos una paciente después del parto, hace una especie de hipertiroidismo subclínico, con un bocio ya incrementado, grado 2, que refiere a adormecimiento de manos, más o menos, después de los 3 meses de lactancia. En el tiempo ven cómo, como eran leves los síntomas, cómo evoluciona ya un hipotiroidismo, inclusive que requiere tratamiento porque ya la TSH estaba más de 10. Pero vean que en el tiempo, esta paciente después regresa después de 4 años, como se ve acá, y normaliza su función tiroidea ya sin tratamiento casi un año. Así, digamos, como se presenta las tiroiditis, ¿no? O sea, va a haber una alteración transitoria hormonal, puede ser hiper, pasan al hipo y después ya se resuelve poco a poco, digamos, se autolimita la enfermedad, ¿no? Tiene varias fases, como dice ahí en la tabla, ¿no? Así como la miorona produce hipotiroidismo, también puede producir hipertiroidismo, ¿ya? En este caso, ya no es el efecto Bolshakov, sino más bien es un paciente que con una predisposición para hipertiroidismo, que al darle una fuente de yodo como es la amiodarona, genera un hipertiroidismo, y eso se llama efecto Jod-Wasserman, ¿no? Que es un hipertiroidismo producido por yodo, ¿no? Un agente que contenga yodo como la amiodarona. En el caso anterior era la amiodarona misma, con contenido de yodo, que saturaba la glándula y producía más bien un hipotiroidismo. Eso es más de efecto de Bolshakov, ¿ya? No hay que confundirse, ¿no? Yod Bácedo es cuando ocurre un hipertiroidismo inducido por yodo. Bueno, Bolshakov es un hipotiroidismo producido por yodo también, ¿no? En este caso es la misma molécula, pero se comporta diferente según cada paciente. Tenemos, por ejemplo, paciente que está con amiodarona, da temblor de mano, se queda de boca, ¿sí? Y que tuvo antecedente de hipertiroidismo hace 15 años. Pero tras el uso de amiodarona vemos que se despierta el hipertiroidismo nuevamente, ¿no? ¿Sí? Luego del cual cambia de antiarrítmico y simplemente lo que ocurre aquí es que se ve que con el tiempo, y eso lo define ya la evolución, persiste todavía el hipertiroidismo, ¿sí? Y aquí ya da más síntomas, ¿no? Prurito, hiperdefecación, ¿sí? Disminución de peso y un incremento de la glándula tiroides. Por lo tanto, digamos, contexto, digamos, un paciente que estuvo con amiodarona y que esta molécula le despierta nuevamente el hipertiroidismo en este caso, ¿no? Que eso ya es un hipertiroidismo ya autoinmune que se vuelve ya clínico, pues. Y como ven acá, tener mucha paciencia con la evolución, pues, ¿no? A veces uno ve esta alteración, digamos, de hormonal y de frente pensamos que hay que dar tratamiento, pero lo manda a la clínica, ¿no? Si es muy leve, a veces se puede observar y controlar. Si es muy severo y obvio, los que vamos a dar un tratamiento de inmediato, ¿no? Y esta es más o menos la evolución del efecto, ¿no? En el caso de Wolff-Chaikoff, ¿no? Como al comienzo, digamos, cuando reciben el yodo, es una glándula hipercaptante, ávida de yodo. Entonces aumenta, digamos, la, este, la actividad, digamos, de la glándula. Pero posteriormente esta va, digamos, bloqueándose y después se recupera poco a poco. Aquí está en un menor nivel que está aquí bloqueada la glándula y poco a poco, la mía que la concentración de yodo en el cuerpo va bajando, la función tiroidea va mejorando. Y ahí nuevamente la captación de yodo comienza pues a hacerse evidente. Es el efecto Wolff-Chaikoff, ¿no? Se va a ver un incremento de la síntesis o la concentración de yodo, un bloqueo posterior, y ya cuando la concentración de yodo, digamos, disminuye en el organismo, se comienza a recuperar nuevamente la glándula, ¿no? Entonces, en la miodrana ocurre en esa situación, digamos, que puede causar hipotiroidismo y también tirotoxicosis, pues, ¿no? Pero en el mismo contexto de tirotoxicosis, hay dos subtipos de tiroiditis por amiodarona, ¿no? El tipo, como dice acá, tipo 1 y tipo 2, ¿no?
Entonces, usualmente en el tipo uno como que hay una causa subyacente, como el paciente que tenía una enfermedad tiroidea previa, ¿no? Hay, ¿no? Este, eh, También se describe que tras el uso de neurona, digamos que la tirotoxicosis incrementa, aparece rápidamente, a diferencia del tipo 2 que como es una fisiopatología diferente, es como que una destrucción larvada crónica de la tiroides se expresa después todavía, ¿no? Eh, los anticuerpos están positivos en el tipo uno. En otras palabras, una tiroiditis por amiodarona de tipo uno se da en pacientes con una predisposición para hipertiroidismo autoinmune. ¿Ya? ¿Sí? Eh, digamos, en el tipo uno va a haber bocio, en el tipo 2 no va a haber bocio, pues es una inflamación nada más. Si apelamos al Doppler color por ecografía, va a haber un incremento de la vascularidad, digamos, en el tipo uno porque es un hipertiroidismo real. En cambio, la otra va a estar ausente, porque lo que ocurre es una inflamación y está apagada la tiroides, ¿no? Igual en la captación también hay un correlato, donde va a estar, pues, dependiendo mucho del estadio normal, bajo o incrementado de la captación. En cambio, en la tiroiditis por amiloide tipo uno como en la subaguda, va a estar baja, pues, ¿no? ¿No? Y el tratamiento en la tipo uno es antitiroideos, como si fuera un hipertiroidismo. En cambio, en la tipo uno es básicamente antiinflamatorios, ¿no? ¿Sí? Ok. Esto es lo mismo, pero en un algoritmo que ya lo pueden revisar. A ver, chicos, son 11 y 2. Nos tomamos unos 5 minutos, ¿ya? Para retomar. Muy bien, doctor.